Esa mañana, algo dentro de mí no estaba bien. Los dolores corporales se convirtieron en parte de mi rutina, pero esa inquietud era nueva. Intenté continuar con mi ayuno, con mi oración, con todo lo que siempre había hecho por amor a Dios. Pero un peso extraño pesaba sobre mí. Mi esposa me observaba en silencio, preocupada por mi aspecto cada vez más demacrado. «Necesitas un médico», insistió. Pero dentro de mí, algo dijo: «No es físico, es espiritual». Intenté resistirme, pero su presión aumentó hasta que un día me miró a los ojos y me dijo: «O te vas ahora, o llamo a los trabajadores». Fue en ese momento que entendí. Dios me estaba rodeando. Fui al médico. Me examinó, midió mi presión arterial, ordenó pruebas, pero al final se quedó en silencio por un momento. Me miró y dijo: «Llevas algo muy pesado, pero no es de este mundo». Eso me puso la piel de gallina. Regresé a casa aún más convencido de que había un propósito oculto en ese dolor. Esa noche hice lo que siempre hacía. A las 6:30 a.m. di mi ayuno al Señor, me duché y fui a adorar. El mover de Dios en aquella reunión fue tan fuerte que muchos hermanos dijeron: «Hoy parecía que Jesús iba a regresar». Regresé a casa exhausto. A las 23:30 me acosté y pedí: «Señor, déjame descansar». Pero Él me respondió: «Todavía no, vuelve a orar». Yo obedecí. Volví a arrodillarme. Intercedí por mi hogar, por la iglesia, por los jóvenes, por los desviados, por las viudas. Lloré, grité, rogué. Y esa mañana me dolía el alma como si algo más grande que yo la tirara. Cuando llegó la mañana, mi esposa insistió en que fuera a buscar leche. Me negué. Se fue con mi hija y antes de irse me dijo: «¿Recuerdas que dije que morirías a los 35 como tu padre?». Respondí: «Lo recuerdo. Pero hoy, déjame en paz. Cierra la puerta, no quiero ver a nadie». Ella obedeció. Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Estaba solo en la habitación. Me acosté. El techo parecía mirarme fijamente. De repente, mi brazo izquierdo se quedó dormido. Luego la pierna. Luego la voz. Intenté llamar a mi esposa, pero mi boca no respondía. El muro ha desaparecido, el techo desapareció. Y una lágrima en el cielo se abrió ante mis ojos. 5 seres descendieron en silencio. 2 a mis pies, 2 a la cabeza, 1 detrás de mí. Y el que estaba detrás dijo: «Ha llegado el momento. Ahora ven conmigo». Mi cuerpo permaneció en la cama, pero mi alma se elevó como si no tuviera peso alguno. Vi todo desde arriba. Vi a mi esposa desesperarse, gritar: «Sacúdeme, clama a Dios». Ella dijo: «Señor, devuélvemelo. Tú me lo prometiste». Vi llegar a los hermanos. Vi cómo cargaban el colchón en un camión y llevaban mi cuerpo al hospital. No podía tocarlos, solo mira. Pero sentí su dolor como si fuera mío. La angustia en su corazón me desgarró. Y allí, al ver todo desde fuera, entendí. Esto no era solo una experiencia cercana a la muerte. Fue un llamado a algo que nunca había experimentado. En el hospital los médicos intentaron de todo: suero, oxígeno, inyecciones. Dijeron que no tenía señales, pero yo no estaba muerto. Estaba en otro lugar. El ambiente estaba vivo. El aire parecía respirar. El tiempo no existía. Y entonces escuché: «Te mostraré lo que muchos piden ver, pero pocos soportan». El cielo estaba ante mí, pero todavía no podía entrar. Apareció una puerta colosal, y la voz dijo: «Este es el lugar de las bodas del Cordero». Cuando intenté pasar, él dijo: «Aún no. Volverás. Te necesitan». Y fue allí, en el umbral de la eternidad, donde mi alma se desgarró. No quería volver atrás, pero Dios ya lo había decidido. Cuando salí de mi cuerpo, la primera sensación fue una aterradora ligereza. Era como si estuviera flotando,
pero con total conciencia de todo lo que me rodeaba. Vi a los 5 seres celestiales organizándose como si estuvieran en una misión de guerra. 2 estaban a mis pies, 2 a la cabeza, y el que me levantó estaba detrás de mí. Me tomó por la espalda y sin mover los labios, dijo: «Ha llegado el momento». Mi cuerpo permaneció en la cama, pero mi espíritu se elevó. Y mientras subía, miré hacia abajo y vi a mi esposa desesperada, llorando sobre mi cuerpo, gritando como nunca: «Señor, no te lo lleves, tú me lo prometiste». Esa escena me aplastó por dentro. Vi llegar a los hermanos, todos llorando, algunos tratando de reanimarme, otros arrodillados y orando. Escuché a mi hija llamándome. Vi a un trabajador gritar: «Llevémoslo al hospital». Vi la camioneta, el colchón extendido, mi cuerpo acostado, los ojos cerrados. Pero no podía gritar ni dar marcha atrás. Estaba viendo todo desde fuera, y era como si estuviera atrapado entre 2 mundos, el de la carne y el del espíritu. Y sin embargo, había paz dentro de mí. Una paz que dolía, porque quería quedarme allá arriba, pero aún sentía el amor de aquí abajo. Me llevaron cada vez más alto. Los ángeles me llevaron a un lugar indescriptible, una habitación enorme, más grande que cualquier cosa que haya visto jamás. En el centro había una mesa tan larga que no podía ver el final. Fue elaborado con tal perfección que cada detalle rebosaba santidad. Las sillas estaban alineadas con simetría celestial, y la voz me dijo: «Este es el salón de las bodas del Cordero». Me acerqué. Reconocí caras. Vi pastores que había enterrado, hermanos que marcaron mi camino, hombres y mujeres de Dios que solo conocí a través de historias. Estaban allí. Ya habían llegado. Pero entonces sucedió algo que me derribó. Uno de los hombres en la mesa se levantó, me miró directamente a los ojos y dijo: «La última vez que te vi, eras una niña». Era mi padre, el hombre que murió cuando yo aún era pequeña. Él estaba allí, con un brillo en el rostro que nunca había visto en mi vida. En silencio, sonrió. Y en esa sonrisa lo entendí todo. La duda que mi madre cargó durante años encontró respuesta allí. Estaba a salvo. Dios confirmó: «Él es mío». Quería abrazarlo, quería correr hacia él. Pero la voz me interrumpió: «Aún no es momento de quedarte». El ángel me llevó a otra puerta aún más grande. Esta es la entrada al trono del Padre. Me acerqué con el corazón acelerado, pero la puerta no se abrió. «No puedes entrar todavía», dijo. «Primero, hay algo que debes ver». Regresamos a la sala de mesa y la vista ahora era diferente. La mesa todavía estaba puesta, pero muchas sillas estaban vacías. «Estos son los asientos de los que aún no han llegado», explicó el Señor. «Volverás porque todavía faltan. Sin ellos, la tabla está incompleta». Estaba temblando. Comprendí que el cielo no está completo sin quienes aún viven en la tierra. Mi corazón gritó: «Pero no quiero volver». Lloré, rogué. Pero el Señor fue firme: «Volveréis, porque tenéis la misión de llamarlos». Me mostró una ciudad. Era mío. Vi caras. Gente que conocía, gente que se burló de la fe. Y entonces el Señor dijo: «Aquí también se sientan los que todavía se burlan de mí, pero el que los invitará eres tú». Y fue en ese momento que entendí. No se trataba de mí, se trataba de otros. Sobre aquellos que aún no han comprendido el valor de la eternidad. Y yo, que quería quedarme, fui llamado a regresar. No por elección, sino por misión. Cuando fui arrebatado de la visión de la mesa, no descendí inmediatamente a la tierra. El Señor me dijo: «Antes de que regreses, verás lo que muchos no pudieron soportar». Solo asentí. Entonces todo cambió. La suave luz se apagó, el cielo azul se cubrió de una atmósfera pesada, y una nueva dimensión se abrió ante mis ojos. «Ahora mira hacia abajo con mis ojos», dijo el Señor. Y cuando miré, mi corazón casi se detuvo. Vi la tierra envuelta en oscuridad espiritual. Los demonios se movían como nubes de langostas,
organizados en estrategias infernales, extendiéndose por ciudades, hogares e iglesias. Gritaron furiosamente: «Necesitamos cerrar la iglesia. Necesitamos detener a los profetas». Era una urgencia demoníaca y desesperada, como si supieran que se les estaba acabando el tiempo. Entonces el Señor habló: «¿Ves? Esto es guerra». Y yo estaba temblando. Vi automóviles destruidos, personas muriendo en trágicos accidentes, casas derrumbándose debido a ataques espirituales. No pueden tocar a los míos. Por eso matan a los que no tienen alianza conmigo, explicó el Señor. Esas palabras ardieron en mi alma. No fue mala suerte, no fue una coincidencia. Era una guerra, invisible, cruel, real. ¿Cuántas veces te he salvado de esto?, preguntó Dios. Y ahí entendí. Situaciones por las que había pasado, liberaciones que nunca entendí, ahora tenían sentido. El diablo ha querido mi vida desde hace mucho tiempo. Pero la mano de Dios estaba sobre mí, y no solo de mí, sino de muchos que no tienen idea de hasta qué punto han sido protegidos. Por eso es importante la oración, dijo el Señor. Cada rodilla doblada cambia las atmósferas. Vi ángeles armados alrededor de las casas, protegiendo a las familias, enfrentándose a los demonios con espadas de luz. Y donde hubo clamor, el mal retrocedió. Fue entonces cuando el Señor señaló el horizonte, y vi algo glorioso. Una novia, la iglesia, caminaba con paso firme, vestida de blanco, rodeada de luz. Era majestuoso, como un ejército en marcha. Ella sale triunfante, dijo el Señor. Y a medida que la novia avanzaba, la oscuridad se disipó. Los demonios huyeron, derritiéndose como sombras al sol. Y entonces entendí. Por mucho que el infierno lo intente, la verdadera iglesia es invencible. No por mérito, sino porque lleva el espíritu mismo del Dios vivo. Lloré cuando vi eso, y pensé: Señor, todavía hay esperanza. La novia llegó a una escalera. Era dorada, resplandeciente, suspendida en el cielo. Esta es la escalera del arrebatamiento, reveló el Señor, y ya está al alcance de la iglesia. Mi corazón se aceleró. Fue como ver el cumplimiento de todo lo que había predicado durante tantos años. Estábamos a un paso, un solo paso. Pero muchos todavía duermen, dijo el Señor. Creen que tienen tiempo. Se distraen con sus propios proyectos. Y vi hermanos persiguiendo sueños terrenales, mientras el cielo ya había dado la señal. Vi iglesias entretenidas, púlpitos vacíos de unción, creyentes sin aceite. Fue entonces cuando pregunté, con el corazón apesadumbrado: ¿Y nuestros hijos, Señor? ¿Ellos también son parte de esta generación? La respuesta llegó con fuerza y ternura. Los hijos de mis siervos son míos. Aunque estén extraviados, perdidos, marcados por el pecado, ellos son mi herencia. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Había cargado con la angustia por familiares lejanos durante tanto tiempo. Pero ahí Dios me mostró. Él no se rinde. Satanás puede vivir en ellas por un tiempo, pero cuando digo ocuparlas, tiene que irse, porque esta casa tiene dueño. Y en ese momento mi espíritu descansó. Después de ver la escalera del rapto y escuchar la promesa acerca de nuestros hijos, el Señor me dijo: esto aún no ha terminado. Ven conmigo y te mostraré algo más. Subimos nuevamente, y fui llevado de nuevo a aquel salón majestuoso, el salón de las bodas del Cordero. Pero ahora algo era diferente. La atmósfera, una vez llena de gloria, era densa, pesada. Cuando miré la gran mesa en el centro de la habitación, me quedé estupefacto. Varias sillas estaban vacías. La misma mesa que antes resplandecía de celebración, ahora esperaba en silencio. ¿Ves eso?, preguntó el Señor. Y simplemente negué con la cabeza, tragando saliva. Estas sillas son de los que aún no han llegado, dijo con tristeza. Era como si el cielo estuviera listo, pero la tierra aún estuviera dormida. Me acerqué y noté algo que me desgarró por dentro. Había una silla con mi nombre,
y al lado, otros con nombres que conocía. Personas vivas, hermanos en el camino, líderes, jóvenes, hijos de servidores. Pero las sillas estaban vacías. Han sido llamados, pero están distraídos. Dijo el Señor: la mesa está puesta, pero los invitados no vienen. Era como estar frente al banquete más grande de la eternidad, con los platos listos, pero los asientos desiertos. Eso me rompió. Recordé a personas que alguna vez ardieron por Dios, pero hoy tenían frío. Me acordé de jóvenes que cantaban con pasión, pero que ahora vivían en fiestas. Vi sus rostros en esa habitación, no en gloria, sino en ausencia. El cielo los estaba esperando. Y nadie advirtió que el tiempo ya se estaba acabando. Todavía hay tiempo, dijo el Señor, pero el tiempo es cada vez más corto. Sentí el peso de la urgencia. Era como si un reloj avanzara a cámara lenta, pero estuvieran contando sus últimos segundos. La mesa gritó en silencio: «Estás desaparecido aquí». Me armé de valor y pregunté: «Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo?». Y él respondió con voz firme: «Diles que aún faltan, diles que el cielo espera, que la mesa está lista, pero a duras penas». Fue un mensaje directo y contundente. Dios ya no quería servicios hermosos, sino sillas ocupadas. No buscaba multitudes, sino decisiones. Y entendí que mi misión no era solo predicar, sino advertir, como quien grita para que alguien salga de una casa en llamas. Porque eso era todo. El mundo está en llamas y muchos siguen jugando en el porche. Lloré. Lloré como nunca antes. Vi la realidad de lo que siempre prediqué. El cielo no es simbólico. La eternidad no es una ilustración. Todo eso es real. La mesa es real. Los nombres están realmente escritos. Las sillas están paradas, esperando. ¿Cuántos cambiarán esta silla eterna por minutos de placer en la tierra?, pregunté. El Señor simplemente respondió: «Por eso volviste». Y en ese momento comprendí que el cielo no me traía de regreso para predicar hermosos sermones. Me trajo de regreso para recordarle a la iglesia lo que olvidó. No pertenecemos a este mundo. El Señor me llevó nuevamente al borde de la habitación. «Ahora mira hacia abajo», dijo, y vi mi ciudad, vi mi barrio, vi mi iglesia, y escuché los gritos, las oraciones, vi niños de rodillas, personas de diferentes denominaciones llorando juntas, católicos, evangélicos, incluso aquellos que nunca han ido a la iglesia. «Señor, devuélvenos a nuestro pastor». La unidad fue impresionante. Las escuelas se detuvieron para orar. El cura del pueblo convocó una vigilia, y el Señor me miró y dijo: «Por amor a este pueblo volverás». Y aún sin querer dije: «Aquí estoy». Porque había algo más grande que mi deseo: la misión. Después de aceptar que necesitaba regresar por amor al pueblo, el Señor me dijo: «Aún no es tiempo de regresar. Hay algo más que quiero mostrarte». Volvimos a subir, pero esta vez el cielo empezó a oscurecerse. La suave luz fue reemplazada por una atmósfera pesada. Era como si el firmamento se hubiera cubierto con velos de luto. «Ahora mira la tierra con mis ojos», ordenó. Cuando miré, sentí un escalofrío. Era como si el planeta entero estuviera siendo asfixiado. Vi nubes negras moviéndose sobre ciudades, iglesias, casas, y en medio de ellos, hordas de demonios rugían de odio. Se organizaron en formaciones de guerra. Tenían una apariencia monstruosa y deforme. Sus voces eran como gritos de ira mezclados con blasfemias. «Tenemos que detener a la iglesia. Tenemos que silenciar a los profetas», gritaban. Eso me heló la columna. Vi a estos seres provocando accidentes, sembrando confusión, induciendo suicidios. Vi familias destruyéndose, iglesias dividiéndose, ministros cayendo, y el Señor dijo: «No pueden tocar lo mío». Por eso matan a los malvados. Se aprovechan de los vulnerables, esparcen tragedias como humo. Y entendí que el mundo natural es solo un reflejo del caos invisible que nos rodea.
Con los ojos llenos de lágrimas pregunté, «Señor, ¿por qué me muestras esto?» Él respondió, «Porque muchos todavía no creen que la guerra sea real. Creen que solo experimentan luchas humanas cuando están en medio de un campo de batalla espiritual». Y entonces vi, alrededor de las casas, ángeles armados. Los guardianes celestiales están de pie, con las espadas desenvainadas, protegiendo a los niños, las esposas y los maridos. Cada oración, cada ayuno, cada grito al amanecer derriba fortalezas que los ojos no pueden ver, dijo el Señor. La batalla era diaria, y ni siquiera nos dábamos cuenta. El cielo estaba luchando por nosotros. El Señor señaló a la derecha. Cuando miré, vi algo que me hizo caer de rodillas, la novia. Era la iglesia, pero no como lo conocía. Era una figura inmensa, vestida de blanco, resplandeciente, que caminaba con paso firme. Era como una novia gigante, con los ojos mirando hacia arriba, subiendo hacia una escalera dorada. «Ella sale triunfante», dijo el Señor. Y mientras la novia caminaba, las nubes de demonios se disiparon, desapareciendo como vapor ante el sol. Allí entendí. La verdadera iglesia, incluso herida y perseguida, es imbatible. No por su fuerza, sino por quienes habitan en ella. Entonces vi las escaleras. Estaba hecho de oro puro, pero era como si flotara. El Señor me dijo, «Esta es la escalera del arrebatamiento, y mi pueblo estás a un paso de subirla». Me paralizó. Sabía que era real. El rapto ya no era una promesa lejana, era inminente. Estábamos en el último recodo del tiempo. Los planes personales permanecerán, las distracciones caerán, solo aquellos que estén preparados se levantarán, dijo. Y entonces, sentí que el Espíritu clamaba en mí con urgencia. Habla con mi iglesia. Diles que se preparen, porque se acabó el tiempo. Fue todo o nada. Ahora, e incluso cautivado por la gloria de aquella visión, todavía preguntaba, «Señor, ¿y nuestros hijos están también en esta generación?» Él respondió con ternura y firmeza, «Los hijos de mis siervos son míos. Aunque estén lejos, descarriados, perdidos, son mi herencia». Esas palabras atravesaron mi espíritu como un rayo de misericordia. Satanás puede incluso vivir en ellas por un tiempo, pero cuando digo ocupar, tiene que irse, porque esta casa tiene dueño. Allí entendí que Dios no se dio por vencido con nuestros hijos, ni siquiera los que se fueron, ni siquiera los que aún respiran pero están perdidos. Son suyos. Cuando terminé de ver la escalera del rapto, pensé que el Señor me llevaría de regreso a la tierra. Pero Él dijo, «Aún no. Ven conmigo y te mostraré algo más». Subimos nuevamente y el Espíritu me llevó de regreso a ese salón majestuoso, el salón de las bodas del Cordero. Era el mismo lugar donde antes vi a los santos sentados a la mesa. Solo que ahora algo había cambiado. El ambiente parecía más tranquilo, casi de luto. Cuando miré la mesa, vi que muchas sillas estaban vacías. Los utensilios que antes brillaban ahora estaban recogidos. Era como si el cielo estuviera esperando. El Señor señaló y preguntó, «¿Ves estas sillas?» Dije que sí, con el corazón apesadumbrado, y agregó, «Estas son las sillas de los que aún no han llegado. Cada silla representa un llamado. Hay lugar para más». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi nombres en ellos, nombres conocidos, personas vivas en la tierra, gente que todavía estaba distraída, perdida, persiguiendo el viento. Y allí comprendí que el cielo no estaba completo. Había asientos reservados para personas que aún no habían comprendido la urgencia del momento. Y el tiempo se estaba acabando. El Señor me miró y dijo, «La mesa está puesta, pero los invitados están distraídos». Eso dolió como una daga. Era como si dijera, «Cambiaron el banquete eterno por migajas». El reloj de gracia estaba en su última vuelta, y mientras muchos jugaban a ser creyentes, el cielo seguía esperando, con asientos asignados y sillas desocupadas. ¿Y yo, allí?
Ante aquella mesa sagrada, lloré como un niño, porque entendí que, si no anunciábamos la verdad, las sillas quedarían vacías, se perderían vidas, y el banquete comenzaría con eternas ausencias. Señor, ¿qué quieres que le diga a tu iglesia?, pregunté, abrumado por la responsabilidad. Me respondió con voz firme: diles que faltan, diles que el cielo espera, que la mesa aún está puesta, pero ya está cerca. Fue la respuesta más dura y amorosa que jamás haya escuchado. Y mientras escuchaba estas palabras, recordé cuántas veces prediqué sobre el cielo sin haberlo visto con mis propios ojos. Ahora lo vi. Y ya no había lugar a dudas. El cielo era real, la mesa era real, la llamada fue real, y el tiempo de la iglesia había llegado a su fin. El final. No podía ignorar lo que estaba sintiendo. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue un peso de gloria que invadió cada célula de mi espíritu. Y aún con el corazón lleno de añoranza del cielo, el Señor me dijo: todavía no. Todavía hay una misión. Y cuando volvió a señalar la tierra, vi mi ciudad, vi mi iglesia, vi las voces llorando. Incluso los católicos, los profesores, los directores de escuelas, todos intercediendo. No oran por un pastor, oran por un padre espiritual, por un hombre de Dios que conquistó la ciudad con amor, dijo el Señor. Fue allí, en ese momento, que comprendí. No regresaría solo por obediencia. Volvería por amor, porque Dios me había dejado ver la mesa, pero me había impedido sentarme. ¿Por qué? Porque los demás aún no habían llegado, porque el cuerpo solo estaría completo cuando todos los lugares estuvieran ocupados. Y lloré de nuevo, no por tristeza, sino por responsabilidad. El cielo me estaba esperando, pero la tierra todavía me necesitaba. La mesa estaba lista, sí, pero la misión aún no había terminado. Y así, con el corazón sangrando por el anhelo del Eterno, acepté: sí, Señor, envíame de vuelta. Después de aceptar regresar, pensé que todo terminaría ahí, pero el Señor me miró y me dijo: antes de que regreses, hay algo más que necesito mostrarte. En ese momento volvimos a subir, pero esta vez el entorno cambió drásticamente. Los cielos que una vez brillaron con gloria ahora estaban oscuros, cubiertos por una nube densa, casi asfixiante. Sentí el peso del mundo entero sobre mí. Ahora, mira la tierra con mis ojos, dijo. Cuando miré, fue como si me aplastaran el pecho. Vi demonios moviéndose en manadas, como enjambres. No caminaron. Marcharon como ejércitos organizados. Estos horribles seres gritaron enojados: tenemos que detener a la iglesia. Tenemos que silenciar a los profetas. Fue un grito de odio que invadió las naciones. Vi ciudades cubiertas por una especie de velo oscuro, como si la luz no pudiera penetrar. Vi familias destruidas, hogares destrozados, adicciones lanzadas como dardos a los jóvenes, matrimonios destrozados. Vi tragedias etiquetadas como accidentes, pero luego entendí. Eran ataques planeados en el mundo espiritual. Y Dios me dijo firmemente: no pueden tocar mi iglesia, por eso destruyen a los que no son míos. En ese momento comprendí algo profundo. No fue solo un pecado, fue la guerra. Guerra sucia, furtiva y mortal. El Señor continuó: no os podéis imaginar cuántas veces os he librado de esto. Y luego me mostró escenas de mi propia vida. Accidentes que casi sucedieron, enfermedades que no evolucionaron, trampas que me rodearon y ni siquiera me di cuenta. Caí de rodillas y lloré como nunca antes. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo podría vivir tanto tiempo sin comprender que cada oración, cada ayuno matutino, cada lágrima derramada, estaba haciendo retroceder a un ejército del infierno? Luego el Señor señaló el lado derecho y dijo: ahora mira. Cuando volví la cara, vi algo indescriptible. Era la novia, pero no una mujer. Ella era la representación viva de la iglesia de Cristo. Inmensa, gloriosa, vestida de un blanco resplandeciente.
caminó hacia una escalera hecha de cristal. Y la voz del Señor resonó. Ella va triunfante. Mientras caminaba, los demonios se retiraron. Se derritieron como humo ante el sol. Fue allí donde me di cuenta, incluso herida, perseguida y burlada, la Iglesia de Cristo sigue siendo invencible. No por nuestra culpa, sino por Él, que habita en nosotros. Y entonces vi, la escalera era la del rapto. Mi pueblo está un paso más cerca, dijo el Señor. Estaba temblando, quería gritar, quería correr para advertir al mundo. El tiempo estaba contando atrás. Los proyectos personales quedarán atrás, afirmó. Muchos todavía no se han dado cuenta, pero todo está listo. Lloré, estaba gritando por dentro. Señor, ¿qué puedo hacer? Y Él me respondió con ternura, pero con firmeza. Avisarás, prepararás al pueblo. Todavía tienen tiempo, pero no mucho. En ese momento entendí. La trompeta estaba a punto de sonar. Antes de llevarme de regreso, el Señor todavía me permitió hacer una pregunta. ¿Y nuestros hijos, Señor? Ellos también están en esta generación. Me miró con compasión y declaró, los hijos de mis siervos son míos, incluso los que están lejos, descarriados, sumidos en el pecado. Ellos son mi herencia. Y añadió, Satanás puede incluso intentar vivir en ellas por un tiempo. Pero cuando yo diga ocupar, tendrá que irse, porque esta casa tiene dueño. Eso fue como fuego dentro de mí, una esperanza que iluminó mi alma. Nuestros hijos no están perdidos, están marcados. Y el cielo no los ha olvidado. Incluso después de esa visión arrobada de la novia y la escalera del arrebatamiento, el Señor todavía no me permitió regresar a la tierra. Me dijo, antes de regresar, hay algo más que debes ver. Fuimos levantados nuevamente, y esta vez, Él me llevó a la misma habitación que había visto al principio, la sala de bodas del Cordero. Pero algo había cambiado. La mesa, que alguna vez estuvo llena de utensilios sagrados y ocupada por santos, ahora parecía vacía. Las sillas estaban allí, pero el espacio entre ellas dolía. Era como si el cielo estuviera esperándonos. El Señor señaló con su dedo y dijo, ¿ves estas sillas? Solo negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. Estas sillas pertenecen a los que aún no han llegado. Cada una es una convocatoria. Cada una es una misión inconclusa. Temblé. Empecé a reconocer nombres en las sillas. Gente que conocía. Hermanos del ministerio. Jóvenes de la iglesia. Pastores, cantantes, madres, padres. Todos vivos pero ausentes allí. El Señor dijo, todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acortando. La mesa está lista, pero muchos están demasiado distraídos para sentarse. Ante eso, me derrumbé. Caí de rodillas en el suelo de esa habitación y dije, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Y Él respondió con voz profunda, di que faltan, di que el cielo espera, que la mesa todavía está puesta, pero está cerca. Eso cayó como un trueno en mi alma. Había predicado tantas veces sobre el cielo, sobre las bodas, sobre la venida de Cristo, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Ahora ya no había lugar para la duda ni para la vanidad. El cielo era real, y el tiempo se acababa. Llorando insistí, Señor, ¿puedo volver ahora? Pero Él dijo, todavía no, hay más. Y me llevó en espíritu a volar sobre mi ciudad. Vi mi iglesia, las calles, las plazas, las casas de mis hermanos. Y allí, con ojos espirituales, pude escuchar los gritos. Niños orando. Católicos, evangélicos, gente que nunca había entrado a una iglesia clamando por mi vida. Señor, devuélvenos a nuestro pastor. Vi escuelas que detenían sus clases para orar. El cura del pueblo liderando un grupo de intercesión. Iglesias que nunca antes se habían reunido ahora oraban juntas. Lloré. Nunca imaginé que mi ausencia causaría tal protesta. El Señor me miró y me dijo, por amor a este pueblo volverás. Estaba temblando. Una parte de mí quería obedecer.
Una parte quería quedarse allí, en esa gloria eterna. Pero no podía negarlo. El amor de Dios por aquellas personas era mayor que mi deseo de quedarme. Aún así, antes de regresarme, el Señor señaló la tierra y me mostró algo que me rompió. Vi hombres burlándose de la iglesia, pastores luchando por un puesto. Los púlpitos se convierten en plataformas. Vi cómo se comercializaba la santidad. Y Dios dijo, están tratando de quitar los hitos que he puesto. Fue herido. Vi lágrimas en los ojos del Señor. Y escuché algo que me estremeció hasta los huesos. Se olvidaron que yo le di pastores a la iglesia, no iglesias a los pastores. La iglesia no era de ellos, era suyo. Y cualquiera que tratara a su novia como una compañía, respondería de ello ante el trono. Eso selló algo dentro de mí. Lo sabía. Si regresaba, mi voz ya no podría ser de paz superficial. Volvería como heraldo, como un eco de la eternidad. Yo traería la urgencia que vi en esa mesa. Y os advierto, las plazas aún están vacantes, pero no por mucho tiempo. Tan pronto como salimos del salón de bodas, el Señor me dijo con firmeza, antes de que regreses, hay algo más que necesito mostrarte. Sentí que mi espíritu volvía a levantarse y los alrededores se oscurecieron. Las luces del firmamento se atenuaron. Una atmósfera densa y pesada envolvía todo. Ahora mira la tierra con mis ojos, ordenó el Señor. Cuando miré, mi corazón se hundió. Vi demonios moviéndose como enjambres por ciudades enteras. Eran nubes oscuras, como si se tratara de una tormenta viviente, llena de odio. Se cubrieron familias, iglesias, calles enteras. Gritaban como animales salvajes. Tenemos que detener la iglesia, silenciar a los profetas, cierren la boca. Y vi que estaban organizados como un ejército. Tenían estrategias, estaban coordinados. Todos sabían qué hacer. Señor, ¿qué es esto? Yo pregunté, y él respondió, es una guerra espiritual. Así se mueve el infierno todos los días sin que te des cuenta. Mi espíritu tembló. Vi autos volcarse, personas que mueren en trágicos accidentes, personas muriendo en pecado, y el Señor dijo, no puedo tocar a los míos, por eso atacan a los que están desprotegidos. Me desgarró por dentro. ¿No mueren por casualidad? Yo pregunté. El Señor me respondió, no. Muchas de las que juzgas como tragedias naturales son ataques del enemigo. Es guerra. Guerra contra familias, contra destinos, contra herencias espirituales. Me encogí por dentro. Estaba en shock. Señor, ¿por qué permites esto? Y él me respondió, porque muchos no oran, muchos no velan, la iglesia duerme. Mientras tú descansas, el infierno trabaja a tiempo completo. Fue como una bofetada. Entendí que lo que llamamos normal es en realidad una batalla invisible. De repente, él me llevó a otro nivel. Mira a tu derecha, dijo. Y cuando me di vuelta, vi algo glorioso. Una novia marchando con paso firme. Fue inmenso. Vestida de un blanco resplandeciente. Era la iglesia. Pero no la iglesia local. Era la iglesia de Cristo. Caminó hacia una escalera de cristal, con los pies firmes y el rostro resuelto. Con cada paso que daba, los demonios retrocedían. Las nubes negras se disiparon como humo. Y el Señor gritó, ella sale triunfante. Fue entonces cuando entendí. La verdadera iglesia no está vencida. Ella es luz en medio de la oscuridad, incluso cuando nadie la aprecia. La novia estaba a un paso de las escaleras. Esta es la escalera del arrebatamiento, dijo el Señor. Mi pueblo está a un paso de ascender. Eso me desgarró. Quería gritarle al mundo entero, despierta, ya falta poco. Pero sabía que no todos escucharían. El Señor habló con urgencia. Dile a mi pueblo que se aparte del pecado, que vuelva a la pureza de su fe, que se prepare. Fue un llamado claro, directo, sin poesía. Estábamos viviendo los últimos minutos.
Esta es la última generación, la generación de la gran tribulación. No habrá otra después de ella. Y mi corazón ardía. No podíamos perder más tiempo. Finalmente, en medio de todo esto, una pregunta explotó en mi pecho. Señor, ¿y nuestros hijos? El Señor me miró con ternura y dijo, los hijos de mis siervos son míos. Aunque estén lejos, descarriados, drogados, son mi herencia. Tus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Satanás puede incluso vivir en ellas por un tiempo, pero cuando digo ocupar, tiene que irse, porque esta casa tiene dueño. Y entendí, también los hijos que se fueron, si fueron alcanzados en el último segundo, son suyos. Dile esto a mis sirvientes. Necesitan saber que escuché cada lágrima. Inmediatamente después de esa profunda visión sobre la guerra espiritual, el Señor me llevó de regreso al salón de bodas. Pensé que ya se había revelado todo, pero aún había más. Cuando miré hacia el centro de aquella majestuosa sala, me di cuenta de que algo había cambiado. Las sillas estaban en su lugar, la mesa, ordenada, pero muchos asientos estaban vacíos. El Señor me señaló y me preguntó, ¿ves estas sillas? Asentí. Estos son para aquellos que aún no han llegado. Cada silla era una convocatoria divina, una llamada que aún no había sido respondida. Mientras miraba, algo me llamó la atención. Había una silla con mi nombre escrito, y otros con nombres que conocía. Gente viva, personas que todavía caminaban sobre la tierra, pero que estaban demasiado distraídas para comprender la gravedad del tiempo. El Señor continuó, todavía hay tiempo, pero el tiempo se está acortando. Eso me cortó por dentro. Era como si el reloj de la gracia estuviera dando su última vuelta. La mesa está puesta, pero los invitados están demasiado ocupados. Las voces del mundo, los compromisos de la vida, las distracciones. Todo alejaba a los elegidos de la eterna invitación. Con el corazón apesadumbrado, pregunté, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Y él respondió sin dudar, di que faltan, que el cielo todavía está esperando, que la mesa todavía está puesta, pero está cerca. Eso cayó como un martillo en mi alma. Recordé todas las veces que prediqué sobre el cielo sin verlo. Ahora lo había visto con mis propios ojos. Ya no podía permanecer en silencio. El cielo es real. Y el tiempo de la iglesia en la tierra se está acabando. Quería quedarme allí, pero él dijo con firmeza, todavía no. Todavía hay misión. Todavía hay asientos vacíos. Luego el Señor me llevó a la ciudad donde estaba pastoreando, y me hizo escuchar el grito, niños orando, católicos, evangélicos, incluso ateos clamando por mi vida. Señor, devuélvenos a nuestro pastor. Ese sonido de unidad atravesó el cielo. Las escuelas se habían detenido a orar. Las iglesias se unieron como nunca antes. El sacerdote de la ciudad dirigió las oraciones. Los maestros enseñaron a los niños a llorar. No rezan por un título, rezan por un padre espiritual, por un siervo mío que conquistó la ciudad con amor. Dios me miró a los ojos y dijo, por amor a este pueblo, volverás. Aunque me resistí, comencé a descender. Pero primero, el Señor me mostró algo que me dejó anonadada. Señaló la iglesia local y dijo, mira lo que le están haciendo a mi casa. Vi púlpitos utilizados como plataformas, gente burlándose de la santidad, predicadores que utilizan el altar como escaparate de tocador. Y el Señor, con voz pesada, afirmó, no saben que yo di pastores a la iglesia, y no iglesias a los pastores. Me quedé en silencio. Vi gente destruyendo con la boca lo que a Dios le llevó décadas construir. La indignación del cielo era real, y ella también era una santa. Luego me llevó a la puerta del trono. ¿Ves esta puerta? Lo confirmé. Esta es la puerta del Padre. Pero vuestro tiempo aún no ha llegado. No entré. Pero el impacto de esa visión nunca me abandonará. Era la última puerta, el fin de todo y el comienzo de la eternidad. Y cuando miré hacia atrás,
Volví a ver la mesa, y lo entendí. Nadie cruza esa puerta sin antes sentarse en esa mesa. Dios está llamando. La mesa todavía está puesta, pero las vacantes delatan. Esta es una generación dormida, y a mí me enviaron de regreso para despertar a los que aún insisten en dormir. Cuando bajé de los reinos celestiales y regresé a mi cuerpo, no fue inmediato. Fue como un nacimiento al revés. Cada parte de mi ser parecía resistir la carne. El hospital había declarado mi muerte. Mi esposa lloró por mí. Pero de repente abrí los ojos. Y la primera cara que vi fue la de un médico que nadie reconoció. Me miró a los ojos y dijo, ¿estás bien? Respondí con dificultad, lo soy. Luego me dijo algo que llevo hasta el día de hoy. No creas lo que dicen. Tu vida está en las manos de Dios. Y desapareció. Nunca lo volví a ver. Pero en mi espíritu sabía, ese hombre no era solo un médico. Era un mensajero del cielo. Después de eso, comencé a orar mientras todavía estaba allí en la cama. Las enfermeras entraron a la habitación y salieron llorando. La presencia de Dios lo inundó todo. Una mujer llevó a su cama a su marido enfermo de cáncer. Estaba débil, pero levanté la mano y oré. Fue sanado allí, de inmediato. La noticia se difundió. Empezaron a llegar pacientes de otros sectores, y el hospital se convirtió en un altar. La gente se convertía en los pasillos. Los médicos que antes se burlaban ahora pidieron oración. Dios me había traído de regreso no solo para hablar, pero sanar, liberar, despertar. La unción ahora tenía peso, y dondequiera que iba, el cielo insistía en acompañarme. Cuando salí del hospital, no fui a casa a ninguna fiesta, fui con miedo. Sentí responsabilidad en cada hueso de mi cuerpo. Mi esposa me abrazó llorando, pero yo dije, amor, vi cosas que ya no me dejan vivir como antes. Y ella entendió. No necesitaba dar explicaciones. Solo quien pasa por algo así entiende lo que es llevar el cielo dentro de sí. En el primer servicio después de mi regreso, la iglesia estalló en clamor. No dije una palabra, solo lloré. Pero el Espíritu habló a través de mí. Y cuando cogí el micrófono lo único que pude decir fue, la mesa está puesta, todavía estás ahí. Y toda la iglesia cayó de rodillas. A partir de entonces llegaron invitaciones de todas partes. Iglesias, escuelas, eventos. Incluso los alcaldes querían escuchar lo que había visto. En cada lugar repetí, vi el cielo. Y vi los asientos vacíos. Algunos estaban rotos, otros dudaron. En un lugar, un pastor intentó interrumpirme, pero Dios respondió con fuego. Un hombre fue sanado de cáncer en el púlpito. No había ningún argumento contra lo que el cielo había sellado. Y siempre decía, no fui yo, fue él, siempre fue él. La fama creció, pero temía una cosa, tocar la gloria que no era mía. Las madrugadas nunca volvieron a ser las mismas. No podía dormir como antes. A las 3 de la mañana el Espíritu me despertó, y obedecí. Me arrodillé a pesar del dolor, y sentí la presencia invadir la habitación. Dios habló nombres, instrucciones, alertas, ciudades, y Él dijo, continúa. Necesitan saber de ti. Cada palabra era una misión, cada oración, un envío. Mi casa se convirtió en un altar. Mis hijos empezaron a soñar con el cielo. Mi esposa, antes preocupada, ahora era mi intercesora, y entendí, ya no se trataba de mí, se trataba de lo que vino después. En ese momento entendí que mi regreso no era un premio, era un peso, un cargo, una llamada. El cielo tenía prisa, y sentí que el tiempo se aceleraba dentro de mí. Ya no hice planes a largo plazo. Cada día era una llamada urgente. En cada servicio decía, si no estoy aquí el próximo domingo, sepan que he subido. Y nadie se rió. La gente lo sintió. El Espíritu confirmó. Y mi única oración fue, Señor, si voy a regresar, que regrese en una sola pieza, que regrese ardiendo.
Que cada palabra que diga resuene como una trompeta, porque sé, ya se está tocando la trompeta. Esa mañana me desperté con el corazón ardiendo. Era como si el Espíritu dijera, hoy es el día para marcar la historia. El cielo era diferente. La luz tenía otro color. Me duché, me vestí y fui directo a la conferencia a la que me habían invitado. Era una multitud, gente de todas partes. Pero no hice ningún boceto. Solo tomé la voz de Dios que palpitaba dentro de mí. Me acerqué al altar, tomé el micrófono y dije, el rapto no será advertido, pero se sentirá. El silencio se hizo cargo. Era como si el mismo cielo se hubiera sentado a escuchar. Y continué. Vi la mesa, vi las sillas, y algunas todavía están vacías. No tuve que predicar por mucho tiempo. La gente empezó a llorar. Personas importantes, jóvenes rebeldes, pastores endurecidos, todos cayeron al suelo. Fue un peso de gloria que no se puede explicar. Al final, más de 200 personas caminaron hacia el altar. Y seguí diciendo, ya viene. El tiempo corre. Después de eso, una locutora evangélica me contactó. Quería grabar mi testimonio. Yo estaba reacio. No busco la fama, pero Dios dijo, déjalo ir. Es el momento. Grabamos en un teatro. Solo yo, una silla y una luz. Sin producción, sin rendimiento, solo la verdad desnuda de lo que experimenté. Cuando salió al aire, algo pasó. Aunque era temprano en la mañana, el video se volvió viral. Personas que se convierten solas en sus hogares. Mensajes de ateos que dicen, ahora sé que Él es real. Pastores de África, hermanos de Europa, misioneros de Asia me escriben, ven, necesitamos escuchar lo que Dios te ha mostrado. No estaba buscando eso, pero Dios lo hizo. Y en cada entrevista, en cada aparición, dije con convicción, el cielo no es poesía, es realidad, y está más cerca de lo que imaginamos. Era como si mi vida se hubiera convertido en un megáfono, y el sonido no era mío, era suyo. En mi ciudad, incluso los no creyentes empezaron a llamarme pastor. El sacerdote local dijo, este hombre también es nuestro. Una escuela me honró con el título de Educadora de la Esperanza. La cámara quería una sesión formal. Me negué. Dijo, no predico a las señales, predico a las almas. Pero acepté orar por la ciudad en una plaza pública. Cuando levanté la mano, había miles de personas allí. Y mientras oraba, muchos vieron una luz venir sobre mí. El video se volvió viral el mismo día. Y entendí. El Señor me estaba confirmando que todavía había tiempo para la ciudad. Pero no mucho. Unos días después, una noche cualquiera, fui a escribir en mi cuaderno de oraciones. Y escuché una voz clara, cortante, dulce y firme. Ha llegado la última temporada. Mi cuerpo tembló, llamé a mi esposa, dijo, si me voy continúa, la promesa está en nuestros hijos. Nos abrazamos, lloramos, y nos encanta. El otro día prediqué como si fuera la primera vez. Pero al final del servicio, miré a la iglesia y dije, si no estoy aquí el próximo domingo, sepan, subí. Nadie sonrió. 2 hermanos se desmayaron. El Espíritu ya me estaba advirtiendo que el fin de mi misión estaba cerca. A la mañana siguiente tuve un sueño. Pero no fue un sueño. Era Él, diciéndome, ha llegado el momento. Me desperté sonriendo, me duché, me vestí con mi mejor traje, tomé café con los niños, besé a mi esposa y le dije, hoy voy a visitar a un hermano enfermo. Me fui, pero no volví. A medio camino, mi corazón se detuvo. Me caí y me senté en un banco de la plaza. Cuando me encontraron, estaba sonriendo, con la Biblia al lado, y una nota en su bolsillo que decía, peleé la buena batalla. Terminé mi carrera, mantuve la fe, nos vemos pronto. La ciudad entera se detuvo. Pero arriba en el cielo, una silla estaba ocupada.